Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde. Una vez más, Señor, estamos delante de ti, de tu palabra, y te pedimos que abras nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que tú seas mostrándonos y enseñándonos, Padre, que esa palabra queme como fuego nuestras vidas, de tal manera que no seamos los mismos después de escucharla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, hermano. Esta tarde Dios quiere hablarnos una palabra muy importante y necesaria. Me hubiera gustado que más hermanos estuvieran, pero los que estamos somos bendecidos porque Dios va a hablarnos de algo que va a ayudarnos mucho en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cristiana. El tema de esta predicación es la superación sobre las preocupaciones de la vida. Está un poquito largo. La superación sobre las preocupaciones de la vida. Y fíjese que creo que todos vivimos de alguna manera preocupados en algo. Precisamente hoy en la mañana, ayer en la noche, algo estremecía mi vida, y yo creo que los que lograron ver o escuchar de igual manera, veía una noticia en la cual 3 o 4 niños en Chihuahua jugaron al secuestro, matando a un niño de 6 años. Y se preguntaban las autoridades, ¿cómo respondemos a una eventualidad de esta magnitud? Donde niños y algunos adolescentes tomaron a un niño de 6 años y jugando al secuestro lo torturaron como ven en la televisión que secuestran. Por último, después de castigarlo, de golpearlo, lo asfixiaron y luego lo enterraron. Y las autoridades decían, estamos preocupados porque no sabemos en dónde está la raíz del asunto. ¿Es la familia? ¿Es el Estado? ¿Es la educación? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? Y están preocupados, y en ese momento venía a mi mente lo bendecido que somos usted y yo de conocer a Cristo. Porque gracias a ese conocimiento podemos enseñarle a nuestros hijos el temor de Dios, y ese temor nos va a alejar de situaciones como estas. Ellos no logran entender que el problema del hombre no está afuera, está dentro y en el corazón, y la única manera para cambiar a una persona no es llevándole a un reclusorio, sino que nazca de nuevo en Cristo Jesús. Obviamente ellos no lo van a entender, pero sí es preocupante. Y en esa línea Dios va a hablarnos esta tarde a nosotros cómo superar las preocupaciones de la vida.
La palabra preocupación es una palabra importante. La Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, dice que la preocupación es ocuparse antes o anticipadamente de algo. También significa la palabra preocupación prevenir a alguien en la adquisición de algo. Entonces, el diccionario define la palabra preocupación como la ocupación de algo antes de. Y sabe que mientras leía esto, la palabra o este mensaje que encontramos en Mateo 6:25, también lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 31. Y esto nos habla de que Jesús estaba interesado que sus discípulos supieran cómo superar las preocupaciones de la vida cotidiana. Todos en algún momento vivimos preocupados. Quizás esta tarde aquí hay hermanos que están preocupados por algo y esa preocupación no les deja tener paz ni entender el propósito de su vida. La palabra preocupación o afán la encontramos 4 veces en el pasaje que leímos. La encontramos en el versículo 25 que dice, por tanto os digo que no os afanéis. La encontramos en el versículo 28 que dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? También la encontramos en el 31 que dice, no os afanéis. También también la encontramos en el 34 que dice, así que no os afanéis. Entonces encontramos 4 veces esta palabra, que es muy importante que Dios va a hablarnos a que nosotros la entendamos desde el punto de vista de nuestro Dios. La palabra afán ahí que encuentra usted en su Biblia significa en el griego merimán. Meri con M y luego N, nan. Y quiere decir, y significa preocuparse de manera ansiosa. Lo que significa esa palabra. La palabra afán significa preocuparse de una manera con ansiedad. Significa de una manera angustiosa. Cuando alguien está preocupado, aunque no lo dice, por dentro está angustiado, tiene mucha ansiedad, por eso que está preocupado. Y esta tarde Dios quiere quitarnos el velo que no nos deja entender el por qué nos preocupamos tanto. ¿Sabe que la preocupación desde el punto de vista bíblico es pecado? Usted dirá, ¿por qué, pastor? Porque si la palabra preocupación o afán significa angustiarse de manera anticipada por algo, quiere decir que entonces no estamos confiando en Dios. Cuando un cristiano o una cristiana está o vive preocupado, es porque no confía en Dios. Por eso está preocupado. Cuando usted vive preocupado todos los días por el comer, por los hijos, por la escuela, por el trabajo, usted está preocupado porque no confía en Dios. Y sabe que a Dios no hay que entenderlo, hay que confiar en sus promesas. Y el problema del cristiano es que vive tan preocupado y esa preocupación lo que hace es mostrar que no confía en Dios. ¿Sabe por qué la gran mayoría de los hermanos no asisten a las iglesias en los cultos como estos? Porque están preocupados, ¿sabe por qué? Porque quizás necesitamos economía. Quizás necesitamos otras cosas. Y se ocupan de eso y eso no los deja a ellos entender que la Biblia actúa de manera distinta. Si leemos el versículo 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, el vestido, la comida, la bebida, serán, ¿qué dice? Añadidas. Necesitamos entonces ordenar nuestras vidas, hermanos. Si usted, inclusive yo leía, y quiero compartirle algo, dijo un escritor, que la preocupación es la fe en lo negativo, es la confianza en lo desagradable y la garantía de un desastre y la creencia en la derrota. Esa es la preocupación.
¿Sabe que mucha gente se enferma y vive enferma porque vive su vida preocupada en todas las cosas y no tiene paz, aunque venga y escuche de Dios? Dicen los estudiosos que muchas de las enfermedades que las personas tienen es porque viven preocupados por todo. Y no han aprendido los cristianos a confiar en Dios. Dijo William H. en un sermón que la preocupación es el interés pagado sobre problemas antes que lleguen. ¿Sabe que mucha gente cuando se preocupa está preocupado por algo que no tiene? No tienes el problema y ya estás preocupado. No duermes preocupado y hay gente que no logra entender eso, hermanos, y que esta tarde Dios va a hablarnos. Dice el versículo 25, vamos, es una breve introducción. Versículo 25, por tanto os digo, aquí tenemos que recordar que antes del versículo 25 Jesús habló acerca de los tesoros, ¿se recuerda? En los versículos anteriores le dice que donde está tu tesoro, ahí estará, ¿qué dice? Tu corazón. Y después de que pasa de que hay dos tesoros, uno en el cielo y otro en la tierra, y Jesús dice en los versículos anteriores, dice el versículo 24, léalo conmigo, dice, ninguno puede servir a dos señores. Ahora, ¿por qué la gente siempre busca servir a dos señores? Es decir, busca servir a Dios y a las cosas materiales o al trabajo. ¿Sabe por qué? Porque está preocupado de que lo que cree no le funciona. Por eso busca estar aquí y allá. Y al final ni aquí ni allá está, porque no puede estar en los dos lados. Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahí la palabra servir significa en el griego esclavo. Es decir, cuando alguien sirve a un señor, lo está sirviendo desde el punto de vista de un esclavo. Es decir, que no tiene autoridad. Hace un tiempo yo le compartí esto a la iglesia. A veces hay hermanos que lejos de que tengan al trabajo en sus manos, el trabajo los tiene en sus manos. Lejos de que las cosas materiales usted las maneje, las cosas materiales manejan a muchas personas. Porque no hay un orden. Porque están sirviendo a dos lugares. Y concluye el versículo 24. No podéis, es decir, es imposible servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. La gente lo intenta hacer porque tiene un problema. Están preocupados. Preocupados por el presente, por el futuro, y hay gente que se preocupa por el pasado. Si yo hubiera tomado esta decisión, no estaría aquí. Si yo no hubiera dicho esto, no pasaría. Ya pasó, hermano. Ya pasó, hermana. Deja de preocuparte por el pasado y confía en Dios. Deja de preocuparte por el presente y confiemos en Dios. Dejemos de preocuparnos por el mañana y confiemos en Dios hoy. Hay gente que está preocupada. ¿Y si me muero? ¿Y si me enfermo? ¿Y si mis hijos? ¿Y si mis animales? Y esa preocupación no te deja tener paz. Te estás anticipando a los hechos. Jesús dice, por tanto, ese por tanto es conectando los versículos anteriores. No os afanéis por vuestra vida. ¿Sí logra ver que Jesús ahí resalta que Él nos dio la vida? Y si Él nos dio la vida, ¿cómo va a creer usted que Él nos la va a quitar? ¿O cómo Él no va a cuidar de nosotros? La palabra afán, una vez más, significa preocuparse con ansiedad. ¿Usted ha visto a gente con ansiedad? Está con el pie así, con las manos. Está inquieto, se mueve para un lado y para otro. No lo dice. La gente cuando está preocupada y tiene ansiedad, hermano, está aquí, está con las uñas, está con el lápiz en la mano. Está en la casa y está con la mano así. Y sabe que muchas veces no hemos logrado superar
la ansiedad y las preocupaciones porque no hemos conocido a Dios como la Biblia nos enseña? Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida. Y luego comienza la palabra ahí, afán, ya dijimos que es preocuparse con ansiedad, pero también significa ocuparse antes de tiempo. Hay hermanas que están preocupadas con quién se va a casar su hijo y tiene 10 años. Está preocupada con quién anda. Y Jesús dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Y aquí la Biblia, Jesús habla de 3 cosas básicas que el ser humano necesita. Básicas. Primero, la comida. Aquí el beber, el agua, el vestido y también el techo. Y dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y ya dijimos hace un instante, hermanos, que la preocupación en el cristiano, desde el punto de vista, es pecado. ¿Por qué? Porque te preocupas y no confías en Dios. No confías en la providencia que Dios puede hacer contigo. Cuando el cristiano comienza a preocuparse es porque ya ha dejado a Dios allá. Y piensa que Él va a ser el que va a abastecer. ¿Sabe que en lo personal Dios me enseñó algo muy importante cuando nació mi hija? Regularmente los padres cuando tienen un hijo piensan en su hijo en la primaria, en la secundaria, piensan en la carrera que va a tener, cómo va a ser de grande. Y cuando nace mi hija, Dios me dijo, contigo no va a ser así, Abisai. Contigo va a ser un día a la vez. Cada día que tu hija vive, disfrútalo. Si tu hija logra leer, gloria a Dios. Si tu hija logra correr, gloria a Dios. Tú tienes que aprender a disfrutar con tu hija cada minuto y cada segundo que ella tenga. ¿Y sabe qué, hermano? Eso me ayudó a mí a depender totalmente de Dios y no del hombre. Yo no sé si tú tengas esa misma visión con Dios. Porque a veces estás tan ocupado en tantas cosas que no confías en Dios. Aunque tengas en tus manos la Biblia, estás preocupado. El que está confiado siempre está confiando en las promesas de Dios. Lucas capítulo 12, versículo 22. Jesús lo que quiere es que aprendamos como hijos de Él a buscarlo a Él, a confiar en sus promesas. Lucas capítulo 12, versículo 22. ¿Sabe que es un principio básico el buscar a Dios? Dice Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos, ¿a quién le dijo? Y esta tarde nos habla a nosotros, a sus seguidores. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? No vivan angustiados ni con ansiedad. Ahora, esto no quiere decir que no hay que trabajar, sí. Vamos a verlo más adelante. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, pero no en la medida de preocuparnos y dejar de leer la Biblia y dejar de buscar a Dios por buscar aquellas cosas. Versículo 23. La vida es más que ¿qué, hermanos? Eso tenemos que entenderlo. Hay gente que se va peleado al trabajo con la mujer. Es que tengo que ir a trabajar, mujer. ¿Qué es mejor, la comida o la vida? La vida. ¿De qué te sirve que te vayas enojado al trabajo, que te vayas con una bilis, si te vas a enfermar? ¿Qué no es mejor irte en paz? ¿Qué no es mejor irte a trabajar y regresar? Porque es mejor la salud que el dinero, ¿cierto o no? Hay gente que tiene dinero y ¿para qué le sirve si está enfermo? Tenemos que entender que es mejor la vida que la comida. Y el cuerpo que el vestido. Eso nos tiene que quedar claro, hermanos. Considerad, luego vienen los ejemplos. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. ¿Y qué pasa?
y Dios los alimenta. ¿Sabe qué es lo que hace un pájaro o un cuervo? Solo es chillar. Y Dios le provee la comida. Es lo que tienen que hacer. Y no están preocupados los animales como los seres humanos en que tienen que amontonar. ¿Usted ha visto un pajarito que dice en sí, voy a hacer un nido más grandote? ¿Usted ha visto un pájaro así? Que diga, voy a traer más gusanos para mañana. No, él se come el gusano del día y ya estuvo. Pero nosotros no somos así. Tenemos lleno un lugar de cosas y queremos otro y otro y otro. Y eso nos da más preocupaciones. Versículo 25. ¿Quién de vosotros podrá afanarse? ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: ¿quién de nosotros podrá, viviendo preocupado por lo que no tiene por el mañana, vivir un minuto más de vida? ¿Quién? Nadie. Si tú vives preocupado por las cosas, pensando que preocupado vas a tener más tiempo de vida, estás equivocado. Versículo 26. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por los demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, pregunta, ¿cuánto más a vosotros? ¿Qué les dice? ¿Sí logra ver que es pecado la preocupación? Porque no tenemos fe en las promesas de Dios. Por eso les dice, hombres de poca ¿qué? Fe significa plena confianza en las promesas de Dios. Cuando alguien tiene poca fe es porque tiene poca confianza en las promesas de Dios. Y cuando alguien no tiene fe es porque no confía en las promesas de Dios. Y por eso vive preocupado. Si el cristiano comenzara a confiar en Dios, su vida dejaría de ser preocupante y dejarías de angustiarte. Lo que tenemos que hacer es confiar en lo que Dios nos enseña. Yo le hago una pregunta y creo que los hermanos que ya tienen edad más avanzada, ¿Dios les ha fallado? No. Entonces, ¿por qué nos preocupamos que no va a ayudarnos hoy en lo que estamos viviendo? Sí logra ver que hay una situación como un contraste. Versículo 29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis, ¿qué dice? Y a veces es, de aquí se ve, hermanos, de aquí arriba, hermanos que están, no sé si es un tic nervioso o qué es lo que les pasa, pero los veo muy ansiosos, preocupados. Conoces a Dios, sabes que Dios es nuestra paz, nuestra fortaleza, pero no logras entrar en esa dimensión de no estar preocupado. Sabe que eso es lo que muchas veces nos hace que nos pongamos y que cualquiera que se nos acerque, no se acerque. Porque a veces viene el esposo cariñoso y le dice, hola mi amor, ya vine del trabajo, no me toques. Porque para ti todo solamente es mi amor. Fíjate que me falta el gas, me falta la leche, no tengo azúcar, no tengo esto. Y te enojas por eso. Que no confías en Dios. Tenemos que aprender a superar la preocupación de la vida. Les dice al final, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas, las que están en el versículo 22, las buscan, ¿quiénes, hermanos? Las gentes, ¿de dónde? La palabra mundo significa inmundanalidad. Son gentes que solo piensan en las cosas temporales. Los que no conocen a Dios, ellos sí viven preocupados. ¿Sabía usted que los ricos también viven preocupados? Por eso tienen sus cuentas en el banco. Por eso tienen 2 y 3 casas. Por eso tienen tanta preocupación que no pierdan lo que tienen. Los ricos también se preocupan.
Si no hubieran preocupados, entonces ¿por qué meten el dinero al banco? ¿O por qué tienen las casas? No, ellos también viven preocupados por no perder lo que tienen. También los pobres buscan y viven preocupados por aquello que no tienen y que quieren tener. Y Jesús dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Si logra ver que Dios sabe que tenemos que comer, vestir y tener una casa. ¿Sabe que cuando se construyó este templo, yo le dije, Señor, yo no sé de dónde va a proveer, de dónde vas a proveer, pero yo sé que tú vas a proveer. Si yo me hubiera preocupado más, yo no hubiera hecho más de lo que Dios ha hecho. Versículo 31, principio básico que tiene que subrayarlo usted con doble color. Mas buscad el reino de Dios. ¿Qué tenemos que buscar, hermanos, los cristianos? El reino de Dios. Es un principio. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas materiales que preocupan, ¿serán qué dice, hermanos? Añadidas. Tenemos que aprender nosotros a confiar en nuestro Dios. Mira, acompáñeme a una cita que quiero compartir con usted que está en Isaías. Capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Esto está precioso. Dice el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es hermoso. Eso es precioso. ¿Sabe que esa persona que logra entrar en esa dimensión no vive preocupado, sino que tiene paz? Leámoslo una vez más. Tú guardarás, no en una parte, no, sino completamente en paz aquel hombre o mujer cuyo pensamiento en ti persevera. Es decir, en aquel hermano o aquella hermana que constantemente está confiando en Dios. Ese lo va a guardar en la paz del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y concluye el versículo 3. Porque en ti, ¿qué dice, hermanos? Ha confiado. El que no confía en Dios está preocupado. Pero el que confía en Dios tiene paz. Versículo 4. Confiad en Jehová. ¿De vez en cuando? No, perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está, ¿qué, hermanos? La fortaleza de los siglos. Si logra ver lo que Dios quiere hablarnos esta tarde, que confiemos en Él. Concluye el 5. Porque este Dios en el cual confiamos derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra y la derribó hasta el polvo. Por eso, hermanos, cuando el cristiano comience a confiar en Dios, dejará de vivirse preocupado. ¿Sabe que yo conozco personas de diferentes edades que están preocupados por muchas cosas? Probablemente los papás viven preocupados por el bienestar de sus hijos, ¿cierto o no? ¿Sabe que el mejor lugar para que tú dejes de preocuparte es que tu hijo lo tengas cerca de Dios? La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabe que algo que yo siempre le he dicho a los hermanos? Ustedes tienen que entender esto, que todo pasa por el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Qué significa eso, pastor? Que todo lo que tú hagas como papá, el hijo lo va a aprender. Aunque tú no se lo enseñes, él te está viendo y él lo va a aprender. Algo que yo siempre le digo a los padres, ustedes tienen que ir al templo y sean constantes, porque mañana cuando tu hijo crezca va a ser igual que tú, inconstante en el templo, irresponsable como tú como padre.
Cuando tú como padre a tu hijo le das la libertad de ser inconstante, mañana cuando ese hijo crezca y se pare de familia, va a ser exactamente igual que tú. Y les digo, no se me enojen, pero esa es la verdad. Porque estamos enseñando. Si enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios, ese hijo mañana cuando tú crezcas, cuando él crezca, él va a confiar en Dios como tú confiaste. Pero si ese hijo ve que tú vives preocupado por las cosas de la vida, él va a ser exactamente igual que tú, preocupado. Por eso Dios esta tarde quiere ayudarnos a que superemos la preocupación en la vida que estamos viviendo. Vamos a regresar a Mateo capítulo 6, versículo 26. Y vamos a ir concluyendo, es una introducción. Primero les habla acerca de que no se preocupen de manera ansiosa, angustiosa. Y luego les dice, mirad las aves del cielo. Según los teólogos, este es el sermón del monte. Jesús estaba en el monte viendo, y probablemente dicen los teólogos que miró hacia lo lejos un ave. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y esto es extraordinario lo que les está diciendo aquí. Si Él logra hacer eso con ellos, ¿no hará eso con nosotros? Mire, vamos a ver un ejemplo. Salmo 147, 9, para entenderlo un poco más ese versículo 26. ¿Sabe usted que las aves, los animales son seres irracionales? Es decir, ellos no tienen la parte cognitiva como nosotros los seres humanos. Ellos son por instintos. Salmo 147, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Dice, Dios, Él da a la bestia. ¿Qué le da? Su mantenimiento. Y a los hijos de los cuervos, ¿que qué? Que claman. Ahí la palabra clamar es chillar. ¿Quién alimenta a los seres, a esos animales, hermanos? Dios. Solo lo que tiene que hacer el ave o el animal es chillar. Las vacas, su ruido igual, y Dios les provee pasto. ¿Usted ha visto un animal almacenando comida para el siguiente día? No. Come la porción del día y se va a descansar. Dice el Salmos, Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos, ¿qué dice, hermanos? Que claman. Job 38:41, para entenderlo un poco más. Job 38:41. Dice Job, pregunta, ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos, ¿qué dice? Claman a Dios y andan errantes por falta de comida. La pregunta es, ¿quién le da de comer a esos animales? La respuesta es Dios. Bueno, ¿no valemos más nosotros que esos animales? Que Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario, que nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos que aprender a dejar de preocuparnos y confiar en las promesas de Dios. Vamos a concluir Salmos 42, versículo 1. Salmos 42. Y es interesante, yo nunca había leído este Salmos desde esta perspectiva que la vamos a leer, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vemos un alma desesperante de saciar su sed. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios.
entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice otra traducción, ¿por qué te preocupas, alma mía? ¿Por qué vives angustiada, alma mía? ¿Por qué vives afanada? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Espera en quién? Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está ¿qué? O preocupada, o angustiada, o con ansiedad. Mi alma está en esa condición. Y luego ¿qué dice? Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Sabe que una de las características de la preocupación es de que no te deja ver el pasado? Cuando vives preocupado, la preocupación no te deja ver cuántas veces Dios te ha dado la victoria en tus problemas. Es decir, la preocupación nos ciega y no deja ver las maravillas que Dios ha hecho en el pasado. Por eso el salmista dice, deja de preocuparte, alma mía, y comienza a ver cómo Dios actuó en el pasado. Si algo tenemos seguro los cristianos, es Dios, hermanos. Pero cuando dejas de confiar en Él, vives en una línea o en un terreno de preocupación que te vas a enfermar. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a darle a Dios gracias. Y si esta tarde tú llegaste a este lugar preocupado, preocupada por algo, Dios te dice, confía en mis promesas. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, gracias esta tarde por tu palabra, Señor, por hablarnos, por ministrarnos. Que esta palabra no solo se quede como una predicación, sino sea como una palabra que nos llegue y nos haga cambiar aquello que quizás no está caminando bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de ese terreno de la ansiedad y de la preocupación que no nos deja vivir en paz, que estamos preocupados por tantas cosas cuando tú nos dices, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Señor, ayuda a tu iglesia a no vivir preocupada, sino confiada en el Dios de la Biblia. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén.